Manuel Bartlett Díaz y su familia. Manuel Bartlett Díaz, posiblemente el político en activo con el peor historial político y humanitario y de corrupción, posiblemente, porque ven que hay varios candidatos, ¿no? En este programa, aquí en W Radio, en septiembre del 2019, en un reportaje de Arely Quintero, revelamos en 2 entregas distintas cómo Bartlett tenía 23 casas y 13 empresas. Y hace un par de días, a esa lista, en un reportaje que vi publicado en Proceso y en Reforma, le agregaron propiedades multimillonarias en paraísos turísticos en Quintana Roo, que además fueron compradas a precios preferenciales. Hubo terrenos que los compraron a 0 pesos. Y es un funcionario del gobierno federal. El gobierno federal que se supone que combate a la corrupción. Mucha gente se ha preguntado, desde que revelamos lo de las 23 casas y las 3 empresas hace 5 años, ¿qué le debía López Obrador a Bartlett? Que lo protegía tanto, siendo un cartucho quemado. Bueno, pues resulta que algo le debe o algo le sabe. Y claro, pues ya salieron todos los jilgueros del régimen, todos los periodistas funcionales a decir, están atacando al señor Bartlett por todo lo que ha hecho, el nacionalismo. ¿Cómo justifican? Primero el historial político y de derechos humanos de Manuel Bartlett, y luego estas propiedades. En Estados Unidos se reveló algo que puede responder a una de las grandes incógnitas del sexenio de López Obrador. ¿Qué le debe López Obrador a Bartlett? ¿Por qué López Obrador encumbró a un personaje tan desprestigiado como Bartlett? ¿Por qué la izquierda, que acusó a Bartlett hasta de haber matado a cientos de sus militantes, que acusó a Bartlett de haberles robado una elección presidencial en un fraude electoral, ¿por qué esa izquierda resulta que ahora lo apapacha? Durante el sexenio, nunca se entendió qué le debe López Obrador a Bartlett, que lo puso al frente de la Comisión Federal de Electricidad, que maneja un presupuesto de 500,000 millones de pesos al año. ¿Por qué lo encubrió cuando descubrimos sus más de 20 casas y sus más de 10 empresas? ¿Por qué lo protegió cuando se reveló que su hijo era contratista multimillonario del propio gobierno? Que la esposa de Bartlett tenía una empresa de energía siendo él un funcionario de energía. Cuando se documentó que se había quedado con terrenos turísticos a precios de risa. ¿Se acuerda usted que la casa de campaña de López Obrador era una casa Bartlett? Bartlett estaba en el basurero de la historia. ¿Por qué López Obrador lo fue a sacar de ahí, lo limpió y lo volvió una figura de su gobierno? O mejor dicho, ¿a cambio de qué? ¿Será que hoy tenemos una pista? No sé, vea usted la información. En medio del pleito diplomático con México por el tema del narco y la reforma judicial, Estados Unidos decidió quitarle el carácter de secreto a un documento clave. El gobierno estadounidense desclasificó un documento en el que se muestra que la oficina del FBI en la Ciudad de México sospechaba desde 1986 que Bartlett protegió cuando era secretario de Gobernación a los narcotraficantes que torturaron y asesinaron al agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, que protegió Bartlett desde Gobernación a los grandes capos de la droga Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Doneto y Rafael Caro Quintero. Los periodistas Joan Grillo, Eva Chusoñonte y Juan Alberto Cedillo solicitaron la desclasificación de un memorándum que le envió la Embajada de Estados Unidos en México a la dirección del FBI hace ya casi 40 años. Estuvo 40 años en secreto este documento. Y ahí se dice que los agentes de inteligencia estadounidenses en la Ciudad de México sospechaban que las actividades de protección del narcotráfico
de un personaje, ese está borrado en el documento, no solo lo beneficiaban a él, sino también al secretario de Gobernación de ese entonces, Manuel Bartlett. Pone textualmente el documento: mientras estas son meras sospechas, fuertes por los indicios de corrupción generalizada y actividades de extorsión. Ahí viene testado y luego sigue: no es difícil concluir lógicamente que estas actividades terminan por beneficiar a los máximos líderes del gobierno mexicano. Más adelante se menciona que hay una fuente en México que pudiera hablar sobre Bartlett con el gobierno de Estados Unidos, pero que su vida puede correr peligro en caso de ser descubierto. Pistas. ¡Ya llegó el duende! Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Y en esta ocasión para platicar de un personajazo en el sexenio anterior, Manuel Bartlett. ¿Te suena? ¿Te suena el nombre? No, ¿verdad? No te dice mucho, ¿verdad? No. Hermano, ¿cómo olvidar aquel 2019 cuando junto con Arely Quintero sacaron este reportaje en Latinus de las casas Bartlett, ¿no? Donde más de 23 casas le salieron al muchacho, al señor. Resulta que, pues, en su declaración patrimonial no había dado cuenta de todas estas propiedades. Después de que se hizo el escándalo, salió a decir: no, lo que pasa es que esas casas no son mías, yo me lavo las manos. Embarró a su pareja sentimental, Julia Abdalá. Bueno, se armó todo un trinquete. Bueno, pues se reveló aquí en W Radio. Sí. El reportaje de las casas de Bartlett y las empresas de Bartlett. Es correcto, mi Charlie. Bueno, pues ahora, el día de ayer, en su columna Retrato Hereje, el periodista Roberto Rock hace una revelación, pues, que a mí me dejó con ojito Yunes. Me quedé con ojo Yunes, hermano, así ya sabes, cuando salió del Senado. O no, Arely, cuando salí con ojo Yunes. Porque resulta que, de acuerdo con Roberto Rock, pues Claudia Sheinbaum, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tiene información y evidencias sólidas provistas por funcionarios de los Estados Unidos de que Genaro García Luna, que tanto decía López Obrador, es el ejemplo de la corrupción de un funcionario federal, bla, 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 bla. Pues fue el conducto para cubrir pagos por al menos $5 millones en transferencias financieras desde Miami a la pareja sentimental de Manuel Bartlett, Julia Abdalá. ¿Qué tal? O sea, en pocas palabras, desde Estados Unidos, Charlie, se cree que la señora Abdalá cobró esta cantidad de dinero como soborno para el otorgamiento de contratos por parte de operadores suyos de la Comisión Federal de Electricidad, siendo su pareja el titular de la CFE. Esto es un escándalo también. Fíjate, empezó el sexenio con el reportaje que presentamos aquí en W Radio de las casas de Bartlett. Las casas Bartlett, ¿no? 23. Sí. Luego 13 empresas, ¿no? Lo presentamos unos días después. Sí. O sea, no solo tenía 23 casas que no podía explicar, sino 13 empresas. Luego se empezó a saber el papel de su hijo, León Bartlett, multimillonario contratista del gobierno donde trabajaba su papá. Sí, es correcto. Luego, los contratos en el sector energético de las empresas de su esposa, pues cuando el marido estaba en el sector energético, un conflicto de interés del tamaño del universo. Total. Y ahora sale esto, hermano. 5 ¿Usted cree millones. Que esto vaya a salir en la mañanera y así? Sí, yo creo que mañana. No, hombre, esto mañana va a ser el los avisos. Mañana van a abrir la conferencia con esto. Evidentemente no. Ándale, Arely. No, evidentemente no, mi Charlie. Evidentemente no, pero aquí está una raya más al tigre. O sea, es de veras una vergüenza, es pena ajena que tantos señalamientos. Bueno, tú lo decías al inicio de la administración del presidente López Obrador. Bueno, pues, ¿qué le debe? ¿Qué le debe López Obrador a Bartlett? ¿De qué se trata todo esto? Porque no puede ser. Lo defendía a capa y espada, Charlie. Sí. A capa y espada.